Buenas noches, todavía se nos están uniendo bastantes personas por acá. Buenas noches. Buenas noches, la más cordial bienvenida desde la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Escuela de Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en la representación de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, el coordinador académico Gabriel Godínez Chacón y mi persona Vivian Licardíguero, y contamos con la grata presencia de las personas invitadas como máxima autoridad en materia aduanera, a los señores Gerardo Bolaños Alvarado y el señor subdirector Wagner Quesada Céspedes, que nos acompañan desde la Dirección General de Aduanas y que nos vienen a comentar el día de hoy de la reforma a la Ley General de Aduanas, que el día de hoy, bueno, se anuncia la firma eh, parte del Poder Ejecutivo, y queremos que el día de hoy don Wagner y don Gerardo nos comenten qué significa esta reforma como parte de los cambios a la Ley General de Aduanas en el rol y cómo esto se va a convertir operativamente y se va a traducir estos cambios en la operación aduanera. El día de hoy tenemos, bueno, bastantes personas invitadas, tanto personas docentes, académicos y académicas, personas externas y personas estudiantes. Le cedo la palabra al compañero Gabriel Godínez para que les explique. Gracias, Vivian. Bueno, buenas tardes a don Gerardo y don Wagner. Vamos a hacer la actividad, vamos a tratar de aprovechar la hora que tenemos con ellos. Ha sido un día bastante ajetreado y sabemos que también han hecho un esfuerzo para acompañarnos el día de hoy. Tal vez unas indicaciones, decirles que vamos a dar un espacio para la explicación del tema, ¿verdad? Que se va a abarcar hoy. Y posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, los que quieran hacer la pregunta, ya sea por el chat o a nivel abrir su micrófono y consultarlo, pues van a estar con toda la posibilidad de hacerlo. Nada más recordar, eh, vamos a ver un poquito el currículum de don Gerardo, licenciado en Administración Pública, Administración Aduanera y Comercio Exterior. Ha sido 2 veces director general de aduanas en 94 y actualmente, no, en 2011 también, perdón. Tiene más de 40 años de experiencia en el tema aduanero y bueno, realmente es uno de los expertos que nos han aportado mucho en temas de aduanas. Don Wagner es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico, subdirector general de aduanas y también 2 veces, ¿verdad? Director, subdirector. Y bueno, ha trabajado muchos años en temas de logística, de comercio exterior, como consultor funcionario público en Costa Rica y en la región centroamericana. Ha atendido empresas de servicios logísticos aduaneros y cuenta con experiencia académica e investigación. Bien, sin alargar mucho el tema, vamos a darle la palabra a don Gerardo y a don Warner, agradecerles nuevamente el ratito que compartimos y bueno, estamos atentos y posteriormente cualquier consulta ahí las vamos a ir atendiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos Buenas cordiales. noches. Le voy a ceder la palabra a don Gerardo para iniciar este conversatorio. Así es que, don Gerardo. Gracias, Wagner. Primero que todo, buenas tardes, noches a todos los participantes. Un gusto a los organizadores, especialmente a la institución Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública, por esta actividad que nos ayuda a todos, a toda la comunidad aduanera y de comercio, toda la comunidad relacionada con aduanas y el comercio exterior a
de alguna manera participar de los cambios, de las actualizaciones que la actividad va llevando a cabo y me parece una linda iniciativa de la UCR, la querida UCR, para tocar estos temas. A ver, antes de entrar en el detalle de la reforma a la Ley General de Aduanas, es importante plantearnos un par de cosas. Una es que no es un antojo de la administración, del director, del gobierno de turno. Me refiero al anterior, que fue cuando se gestó toda esta iniciativa, sino que es producto de una serie de manifestaciones de diferentes sectores que venían pidiendo modificaciones importantes a la Ley General de Aduanas. En ese sentido, pues, aunque no se abarcó todo lo que teníamos que haber abarcado, es muy complicado hacerlo, sí creo que se atienden dos problemáticas que son, a mi juicio, muy relevantes. Una es incorporarle a la Ley General de Aduanas de 1996 algunas figuras, algunos temas que sin lugar a dudas van a venir a actualizar la legislación y ponernos de cara a una realidad que es mucho más enfocada al comercio de la que teníamos en 1996. ¿Verdad? Vamos a entrar en detalles después, pero hay otro tema que se convierte en una gran oportunidad con la reforma a la Ley General de Aduanas y es la reglamentación. Con la reglamentación no nos vamos a quedar en la reglamentación de la reforma, sino que vamos a aprovechar para hacer un nuevo reglamento de toda la Ley General de Aduanas, lo cual implica no solo las nuevas incorporaciones, sino revisar con toda la experiencia acumulada de todos los sectores, de todos los operadores en los últimos 25 años, de lo que nos ha molestado, de lo que nos ha gustado de la ley y su reglamento de 1996. Adicionalmente, se incorporan algunos detalles que vía legislación regional, legislación centroamericana, a través de Cauca y Recauca 4, también vienen a armar todo ese conjunto de normas que esperamos realmente se materialice en todas las buenas expectativas que tenemos todos los que estamos involucrados en el tema de aduanas, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista privado. Y cuando digo privado, estoy refiriéndome a los importadores, a exportadores, zonas francas y los auxiliares de la función pública. Dicho esto, la reforma pretende incorporar medidas de reactivación económica, medidas de facilitación del comercio, medidas de simplificación de procesos y medidas que tengan que ver con el control para mejorar la lucha contra el contrabando y la evasión. Esta reforma incorpora, nos alinea, esa es la idea, y no es solo la reforma, estamos haciendo otras acciones que vienen a alinearnos con la normativa internacional, con las mejores prácticas internacionales, las prácticas propias de un país que pertenece al club de la OCDE y que a nosotros nos interesa mucho
parecernos a los países que juegan en esas grandes ligas. Así que nuestra inspiración van a ser la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y la OCDE. Con esa finalidad es que incorporamos figuras como, bueno, más adelante las vamos a detallar, pero que vienen a apoyar medidas de reactivación económica, no para la crisis actual o para lo que podemos entender como una crisis actual, sino en forma permanente. La reactivación económica no es un tema que solo se debe hablar cuando hay crisis, sino que permanentemente tenemos que estar apoyando medidas de reactivación económica, ¿verdad? Siempre hablamos de tener un mejor crecimiento, y ese mejor crecimiento es con respecto a los años anteriores, así que esto es una lucha constante. Para lograr esos objetivos tenemos que siempre apoyar la facilitación del comercio. A nosotros no nos cae ninguna duda de que facilitar el comercio genera mayor competitividad para el país, mayores condiciones, y eso de alguna manera se va a reflejar en más empleo, mejor calidad de vida, etcétera, para toda la población. Y claro, para hacerlo tenemos que facilitar los procesos y tenemos que simplificar los procesos, automatizar mucho para tener una mejor recaudación, una mayor participación de los diferentes sectores en el comercio internacional, a la vez que tengamos medidas de protección a los sectores que cumplen versus los que no cumplen, y de esa manera atacar con mucho más precisión las medidas antievasión y que pueden darse por el contrabando duro, el contrabando clásico, o lo que llamamos nosotros el contrabando técnico. En relación o relacionados con la facilitación del comercio, nos guía el marco normativo SAFE, el Acuerdo de Facilitación del Comercio del 2017, un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos tratados de libre comercio, dicho sea de paso, actualmente tenemos 16 tratados de libre comercio, no con 16 países, 16 tratados de libre comercio. En 1996, que salió publicada la ley actual, existían básicamente 2 acuerdos de libre comercio, el centroamericano, y recién se había aprobado el tratado con México. Nos apoyaremos en el convenio de Kioto y evidentemente el Cauca 4, el Recauca 4, que está vigente desde el 1 de mayo del 2021, otra iniciativa nuestra para actualizar nuestro marco jurídico. Es importante para nosotros, esperamos ya está encaminado nuestra adhesión al convenio de Kioto, que es la base de los marcos jurídicos aduaneros de los principales países del mundo. Entonces, es muy importante para nosotros la adhesión al convenio de Kioto. Ahora sí, no sé, don Warner, lo dejo a usted con detalles relacionados con la reforma a la Ley General de Aduanas, y ahí intentaremos ampliar alguna cosa que se quede olvidada. Perfecto, gracias, don Gerardo. Sí, efectivamente, tal vez podemos ir generando mutuamente, digamos, aportes. Tal vez aquí tenemos unas líneas generales de algunos elementos que podemos resaltar en la reforma que ahora ha sido aprobada y firmada dichosamente el día de hoy, y que nos genera a nosotros la expectativa de que pueda ser publicada antes de finalizar este mes de junio, ¿verdad?
Tal vez uno de los elementos más interesantes que tenemos en materia de facilitación del comercio tiene que ver con lo que se modifica o se señala en el artículo 90 de la autorrectificación de la declaración. Don Gabriel Godínez, que nos acompaña acá, ¿verdad? Que está en la aduana Santa María, sabe que son cientos, si no miles de gestiones que se presentan mes a mes en la aduana, donde los diferentes auxiliares de la función pública aduanera presentan gestiones para que sea la administración que haga correcciones o rectifiquen las declaraciones, la transmisión de información que se ha hecho ante la aduana. Con la modificación que se genera en el artículo 90, esto permitirá en adelante que el declarante pueda autorrectificar esa declaración, quitándole ese enorme peso de rectificación que hoy en día existe y que entraba la maquinaria organizativa de la aduana en estar resolviendo esta serie de gestiones. Estamos trabajando en este momento a nivel de propuesta de reglamento, ver qué aspectos son los que se pueden corregir o rectificar en la declaración o por parte de los declarantes. Y más bien estamos en la filosofía, aquí don Gerardo me puede ampliar, de pensar más bien en qué cosas no se pueden rectificar y tener una visión mucho más amplia de la rectificación en general de lo que se nos declara. Y tal vez uso un ejemplo acá que ya se usa en la administración tributaria. En la administración tributaria, a la hora de declarar usted los impuestos ante tributación, le permite a usted rectificar completamente la declaración que se ha presentado, ¿verdad? Probablemente no vamos a llegar a ese extremo en la declaración en las declaraciones de aduanas, pero la idea es dar esa posibilidad y que sea algo que el mismo sector que nos está presentando las declaraciones lo puedan hacer de forma transparente, inmediata y sin la intervención directamente de la aduana. Otro elemento importante que creemos que tiene que ver con la facilitación del comercio y con el tema que señalaba ahora don Gerardo de la reactivación económica es la inclusión de la figura de importación de mercancías con contrato de alquiler o lo que se denomina leasing. Creemos que eso le puede abrir enormes oportunidades a nuestro sector productivo nacional para generar importaciones de tecnología de avanzada que puedan incorporarse a procesos productivos y que se van a basar en materia de valor para tasar los impuestos con base en el valor del contrato indicado. Esto es novedoso. Esto es parte de las prácticas internacionales que tenemos y que ahora ya en nuestra legislación se está incorporando. Tal vez, Wagner, sí, señor. Si me permitís, con respecto al punto anterior de la autorrectificación, a ver, me parece que podemos ampliar un poquito en el sentido siguiente. La declaración de aduanas vigente, actual, es una autodeclaración, es una declaración autodeterminada hecha por el declarante. Y lo que estamos, o sea, en la actualidad, ¿cuál es la problemática y qué es lo que estamos resolviendo? No obstante que la declaración es autodeterminada, es una autodeclaración del declarante en representación del importador o el importador, como se avanzará más adelante. Todas las correcciones, todas las rectificaciones que se le hacen a la declaración autodeterminada corren por cuenta de la administración. Y eso representa un enorme trabajo para la administración. La administración gasta mucho recurso rectificando, ¿verdad? Reparando declaraciones que fueron autodeclaradas. En ese sentido es muy importante lo puramente conceptual
en el entendido de que ahora lo que estamos diciendo que es el que autodeclara lo principal, pues también podrá rectificar esa declaración y de esa manera no solo facilitarle el trabajo al que declara, sino facilitarle el trabajo a la administración que consume mucho tiempo y muchos recursos rectificando los errores de quien declara. Eso era, don Wagner. Gracias, don Gerardo. Otro aspecto interesante es la formalidad, en este caso, de lo que se llama el artículo 85 bis con respecto a las resoluciones anticipadas, que es una medida de facilitación del comercio, pero que a su vez genera en lo sucesivo seguridad jurídica a los participantes. Nosotros estamos totalmente convencidos que tiene que existir una total transparencia de las actuaciones y determinación de la aduana y la comunicación de estas resoluciones o determinaciones hacia los usuarios, hacia el sector importador y exportador. Y la consolidación de la figura de la resolución anticipada va a generar mucha transparencia y seguridad a los diferentes actores sobre esas solicitudes presentadas ante la aduana y que la aduana resuelva previamente y transmita y comunique claramente al sector comercio para que se pueda aplicar, ¿verdad? Recientemente, y ahora que vi unas caras conocidas por acá presentes, tuvimos semanas atrás una discusión sobre el tema de la clasificación de la sangría, ¿verdad? En la medida en que nuestra administración y nuestros funcionarios transmitan, publiquen, comuniquen estas resoluciones, estas determinaciones con transparencia, le permitirá a todo el sector de comercio exterior una mayor seguridad en sus actuaciones ante la administración aduanera y ante, bueno, el negocio que deben desarrollar a nivel interno. Otro aspecto importante tiene que ver con el uso de medios electrónicos para el intercambio de información. Y con esto se está creando un marco en términos no de definir un tipo de tecnología en particular, sino generando un mandato de que en adelante la comunicación que se debe tener entre usuarios y la administración debe ser por medios electrónicos. Es abandonar los esquemas de papeleo, los esquemas de comunicación física en la medida de lo posible y que impere la comunicación por vía electrónica, que los sistemas que tenga la administración deben de garantizar esa comunicación entre el usuario y la administración y no limitarlo. Creemos que es un elemento fundamental en materia de facilitación del comercio. Luego, una figura que ya está incorporada en el Cauca 4 y Recauca 4 y que se amplía, tiene que ver con el operador económico autorizado en cuanto a la certificación, a las medidas de facilitación, obligaciones. Como ustedes saben, hasta ahora estaba a nivel reglamentario, a nivel interno. Ciertamente con el Cauca 4 y Recauca 4 hace un año atrás, se le da el rango que corresponde a nivel jurídico, normativo, ¿verdad? Pero al ser incluido dentro de esta reforma, le damos mayor fortaleza a esta figura. Y lo interesante vendrá ahora sí en la parte de reglamentación para que la figura pueda expandirse de forma correcta en el camino regular de la actividad aduanera. Queremos que los operadores económicos autorizados sean ese grupo de operadores logísticos que son de suma confianza para la administración aduanera
y eso permita que el enfoque del control esté focalizado fundamentalmente en aquellos sujetos de mayor riesgo. Y por lo tanto, es una de las intenciones de la presente administración darle un impulso al operador económico autorizado para que los agentes participantes en el comercio puedan afiliarse y entonces a raíz de los requisitos y condiciones que tenemos para el operador económico autorizado, podamos concentrar nuestros esfuerzos de supervisión, de inspección en actores que tienen un mayor riesgo para el control inmediato y al control posterior. Y tener otros mecanismos fundamentalmente de control en el posterior para los operadores económicos autorizados, que son sujetos de confianza para la administración como un soporte y apoyo de la actividad aduanera nacional. Un elemento importante también es lo que se señala en el artículo 24 bis del pago fraccionado en la regularización. Como ustedes saben, en la normativa que nos ha o nos rige todavía hasta el momento, nos encontrábamos con el elemento de que durante los procesos de regularización se determinaban ciertos montos de impuestos y de esto hacía imposible que la empresa pudiese atender ese monto de regularización, llegándose a procesos sumamente extensos y complicados. Esto parte de la filosofía de que si bien la administración tributaria, en este caso la aduanera, le interesa la recuperación de tributos probablemente dejados de percibir, nosotros debemos de crearle las condiciones favorables para que esa industria o empresa siga generando actividad económica, siga generando empleo, siga promoviendo la economía nacional. Entonces, con el pago fraccionado se crea una condición en la cual el sujeto puede convenir o conviene con la administración cómo realizar los pagos de esa regularización. Y con eso nosotros facilitamos la recuperación de esos impuestos y garantizamos que no se afecte los flujos de efectivo de operación de las compañías que están en un proceso de regularización. Eso es, evidentemente corresponde a una filosofía de enfoque distinto a esa vinculación entre la administración tributaria y los contribuyentes. Se reafirma algo que ya estaba a nivel de voto de sala constitucional, que tiene que ver con el artículo 86, donde en lo sucesivo, en las importaciones ya no se debe presentar, adjuntar o incluir la declaración aduanera de exportación del país de origen. No se debe de aportar. El artículo 86 es para el caso de las importaciones. Se elimina este requisito, quedando bajo la esfera del control o la obtención de otros métodos de información por parte de la autoridad aduanera para el tema de valor, pero se elimina el tema de la declaración de exportación del país de origen. Yo aquí dejaría más bien, don Gerardo, si usted quisiera hablar un poquito sobre el tema del artículo 61 bis y ter del pago diferido, porque particularmente este artículo fue aprobado en la reforma, no con la propuesta exacta que hizo el Servicio Nacional de Aduanas, sino que sufrió modificaciones particularmente dentro del proceso de la corriente legislativa. Don Gerardo, tal vez si me ayuda. Gracias, Wagner. Efectivamente, esto es una figura que está integrada al Convenio de Kioto desde 1972 y posteriormente se refuerza en lo que es la versión de Kioto revisado del 99, si mal no recuerdo. Es una medida en favor de ciertos sectores, sin embargo, con el apoyo de una cámara,
en particular, se distorsionó el concepto que se perseguía con lo que es el pago diferido. El pago diferido significa básicamente que el importador puede declarar hoy y diferir el pago de los impuestos hasta por 30 días sin intereses. Esto tiene una lógica, ¿verdad? La lógica es que estaba previsto originalmente para materias primas y bienes de capital. Por eso, si ustedes ven el texto, quedó feo, quedó desintegrado, porque entonces se quedó redundante. Cuando dice materias primas, bienes de consumo final y bienes de capital efectuadas por cualquier importador conforme al giro de su negocio, claro, uno dice, ¿y cuál es importador? ¿Verdad? Todos. ¿Conforme a cuál giro de negocio? Todos. Estas frases finales tenían sentido porque originalmente estaba para materias primas y bienes de capital. Nada más. Sectores con el apoyo de algún diputado o diputada incluyeron bienes de consumo final. A ver, ¿cuál es la lógica de esto? Y me parece que es importante, tal vez, sobre todo académicamente, hablarlo. Cuando un importador trae mercancías, a la hora de pagar los impuestos de importación, paga el IVA. Y ese IVA, que es un impuesto que se traslada al consumidor, el importador no lo puede trasladar, el importador de materias primas, sobre todo de materias primas, no lo puede trasladar hasta que no produzca y venda el artículo. ¿Verdad? Hasta que no convierta esas materias primas en un artículo final y lo venda. Mientras que el que comercia con productos terminados, bienes de consumo final, como dice el artículo, lo importa hoy y mañana lo está vendiendo. Es decir, mañana está recuperando lo que gastó, lo que pagó del IVA, pero además se lo guarda para financiamiento. Eso no lo hace el que importa materias primas. Por eso hay una gran diferencia entre importar materias primas y o importar bienes de consumo final. Pero bueno, ya quedó así, no hay más y todas las mercancías pueden ser importadas con pago diferido, es decir, importadas hoy y tienen 30 días para pagar los impuestos sin intereses. Aquí hay algunos temas importantes de peso que tenemos que señalar porque para los operadores económicos autorizados no hay restricción alguna. ¿Por qué? Porque nuestra idea es ir ampliando el grupo de operadores económicos autorizados. El operador económico autorizado es un importador o exportador confiable que se compromete a una serie de responsabilidades, a cumplir con una serie de responsabilidades de seguridad, tributarias, etcétera, para garantizarle al comercio, al Estado, a la comunidad logística, una buena operación. Y es el único al que pretendemos, o la única figura a la que pretendemos otorgarle todos los beneficios que se puedan dar en esta legislación. Incluso se dice, se manifiesta en la legislación, en esta reforma,
que son los únicos que no pueden rendir garantía. Ese es como el portillo más grande que pudimos mantener. Dichosamente no fue visto en el momento de la revisión y no lo eliminaron o no lo extendieron a todo el mundo. Y esto nos da una fuerza importante para operativizar en una forma selectiva a quienes se les va a dar esta facilidad de pago diferido. Y es que ellos no van a rendir garantía, no le vamos a pedir garantía, todos los demás tienen que rendir garantía. Y por último, sí, a partir del momento en que se cumple el plazo y no ha pagado, se aplican intereses, pero aplicados a la fecha de aceptación de la declaración, es decir, al momento en que en el que debió haberse pagado los impuestos, aparte de que se ejecuta la garantía para cobrarse esos impuestos con esos intereses y adicionalmente sufre una suspensión de este beneficio por un año. Para nosotros es una medida importante, es una medida de modernización aduanera, nos hace cumplir con los requisitos básicos del convenio de Kioto para poderlo firmar y además estamos absolutamente convencidos de que ayudará al sector comercial a minimizar algunos gastos extras. Don Gerardo, ¿le gustaría ampliar también sobre de minimis? Está bien. A ver, esta es otra figura que nos los impone el Acuerdo de Facilitación del Comercio, Convenio de Kioto, el comercio en general, ¿verdad? Y es la figura de minimis para el cobro de impuestos o el no cobro de impuestos, ¿verdad? Para mercancías cuyo valor FOB sea de $100 o 100 pesos centroamericanos, no pagarán DAI, solo pagan IVA y solo se tiene, y ahí viene la creatividad nuestra para hacer una declaración en la que se paguen solamente el IVA y otros tributos que no son, o sea, que es obligación nuestra cobrarlos, por ejemplo, impuestos en general, más que impuestos, tributos, en la figura general, los que tienen que ver con IMAS, con INDER, con el timbre de agentes de aduanas, con algunas otras gastos que se cobran cuando se tramitan declaraciones, aunque sean de oficio. Se va a tramitar con la factura comercial y esto va a necesitar obligatoriamente un procedimiento muy resumido de despacho, de tal manera que sea fácil de tramitar y fácil de pagar. Por otro lado, hablamos de las importaciones no comerciales. Estas importaciones no comerciales no podrán tener un valor superior a $50 por envío. Se permiten 3 por trimestre, no acumulables, y va a ser absolutamente sin el pago de impuestos. Perdón, en el caso anterior de minimis, así como no vamos a cobrar por $100, tampoco vamos a devolver por los $100. Y esto lo que hace es que devolver y cobrar es mucho más caro que los propios $100. Ese es el principio que está detrás de esta figura. También se va a hacer con una declaración de oficio o directamente por el declarante. Todo esto lo tenemos que operativizar de la mejor manera posible. Yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación con todo lo que son las compras por internet. A ver, la primera de $100 es mercancía que puedo traer, compras de todo tipo, cualquier cosa que entre y le vamos a cobrar solo por el IVA.
¿verdad? Pero en general las importaciones, las compras por internet pagarán impuestos, deben pagar impuestos. Y el precepto que está detrás de esto es muy simple. No es justo, no es técnicamente sostenible que una persona compre un par de zapatos en Amazon y no pague impuestos. Pero si se compra ese mismo par de zapatos en un mall de Costa Rica, ese par de zapatos sí paga impuestos. Ese par de zapatos que vende una tienda en el mall paga impuestos, pero además paga alquiler, paga salarios, paga electricidad, paga internet, paga una serie de servicios que más bien estaría, o sea, dejando entrar sin pago de impuestos las compras por internet, estaríamos de alguna manera en contra de quienes importan, venden y producen, agregan valor en la economía nacional. Eso es lo que está detrás de estas figuras. Dentro de las figuras también de facilitación del comercio, tenemos la declaración acumulada de importación. Originalmente habíamos pensado en la declaración acumulada de importación, la cual ya existe, importante señalar para el caso de las exportaciones. Habíamos pensado en esta herramienta para aquellas empresas que tenían o tienen un gran volumen de importación y entonces realizan y presentan diferentes, una cantidad considerable de declaraciones de importación. Creo que no logramos transmitir bien el concepto o la necesidad del concepto. Y al final los señores, al final hubo todo un proceso de negociación para que se pueda aplicar la declaración acumulada de importación para aquellas importadores que al menos hacen 4 importaciones en un mismo mes. La idea original estaba planteada para aquellas empresas que tienen 20, 30, 40, 60, 100 declaraciones al mes. Y entonces estábamos planteando que estas declaraciones acumuladas tuvieran de precedente declaraciones provisionales mucho más sencillas, mucho más cortas, mucho más básicas para que los procesos logísticos de tramitación fueran mucho más expeditos. Así está quedando, solamente que ahora para aquellas empresas que tienen 4 importaciones o más en un mismo mes, al finalizar el mes, eso sí, solamente se cuenta con 5 días hábiles para poder resumir en esa declaración acumulada todas las declaraciones con las consideraciones, rectificaciones que deban de considerarse, ¿verdad? Inclusive la figura está aprobada para que no sea necesario durante este proceso de declaraciones provisionales que se presente una factura comercial, sino que con base en el valor aduanero declarado, se tramite provisionalmente esa declaración. Cuando se presenta ya ahora sí la declaración definitiva que acumula las declaraciones de ese mes, debe de aportar el conocimiento de embarque, los certificados de origen y la factura comercial correspondiente, ¿verdad? Creo que eso puede ser muy interesante también para las empresas de alto volumen y que, como sabemos, en muchas ocasiones hay documentos que físicamente todavía no han llegado y por lo tanto no pueden aportarse de inmediato. Y la estructura, en todo caso, que van a tener y estamos proponiendo y se propondrá en la reglamentación, es que esa declaración provisional va a tener solamente algunos datos sensitivos. Van a ser declaraciones mucho más pequeñas y por lo tanto el tiempo de elaboración de la declaración va a ser mucho menor para que pueda procesarse de forma mucho más expedita. En el tema de lucha contra el contrabando, tal vez uno de los aspectos más relevantes que tiene la ley es la redefinición del concepto de contrabando,
¿verdad? Nos hemos encontrado en términos generales y en las discusiones a nivel político, a nivel de la Asamblea Legislativa, normalmente no diferencian lo que es el contrabando, que es todo aquello que hasta ahora se ha definido que no pasa por la aduana, que no se le presenta por la aduana, ¿verdad? Que burla completamente la presentación ante la aduana. No se diferencia de aquellos otros elementos que tienen que ver con la ocultación de mercancías que sí se presenta a la aduana o la no correcta declaración del valor o de las características de las mercancías. Con la redefinición del concepto de contrabando, la incorrecta declaración de las mercancías, ese dolo, intención de ocultar, no generar información correcta en la presentación de la aduana, se considera ya contrabando. Y por lo tanto, se le sanciona de forma correspondiente, ¿verdad? Tenemos también la inclusión del artículo 242 bis, que es una suspensión por 10 días hábiles para aquellos que reincidan en actos que resulten en infracciones tributario aduaneras. Aquí el tema central tiene que ver con actos que resulten en infracciones tributario aduaneras, ¿verdad? Y no cualquier acto que no tenga una consecuencia tributario aduanera. Otro elemento importante que dio mucho que discutir fue el artículo 242 ter, que es el cierre del negocio por 15 días naturales. Esto es para aquellas empresas que no logren demostrar la importación de esas mercancías por los canales legales correspondientes o la adquisición de esas mercancías en el mercado local. Usted puede tener mercancías, uno, si las compra en el mercado local y por lo tanto tiene que tener una factura con los requisitos correspondientes de una venta de un sujeto domiciliado ante la administración tributaria que puede vender una mercancía o demostrar que efectivamente ha importado y por lo tanto tiene que haber una declaración de importación de mercancías. Ese negocio que no logra acreditar mediante un debido proceso. Esto es muy importante porque en todas las discusiones, inclusive ahora posterior a la aprobación de la ley, se quiso insinuar que esto es una arbitrariedad. Lo cierto del caso es que en nuestro país se rige por normas y procedimientos establecidos y hay un debido proceso para poder demostrar, defenderse. En este caso, si la administración quisiera demostrar que usted no tiene una debida posesión de las mercancías. Esto es ya si se seguido todos los procesos normales correspondientes que debe seguir la administración, se logra demostrar que esas mercancías no son adquiridas de las formas correspondientes. Entonces, procede el cierre de los negocios en 15 días naturales. Un tema que estuvo en campaña política, sigue vigente, que tiene que ver con los sistemas de inspección no intrusiva. Particularmente el artículo 30 hace una aclaración sobre que no se está pidiendo el uso de escáneres, como en algún momento se quiso interpretar, de que íbamos a tener escáneres en cada pulpería o en cada agencia de aduanas, perdón, por la simpleza con que lo señalo. Pero es que algunos sectores interpretaron que al hablar de sistemas de inspección no intrusivas se estaba señalando necesidad de contar con escáneres, ¿no? La norma en el artículo 30 señala para los operadores logísticos que no se está pidiendo sistemas de escaneo. Quizás sí se está pidiendo sistemas de inspección no intrusivo, que es el uso de diferentes tecnologías. Y particularmente la ley no habla de una tecnología. Y obviamente será gran parte del reto en la reglamentación poder indicar particularmente para algunos operadores logísticos auxiliares de la función pública aduanera qué tipo de tecnología estamos señalando. Por ejemplo, podemos estar hablando de cámaras OCR,
podríamos estar hablando de tecnología como la que hoy existe de RFID para lectores de marchamos o precintos de seguridad en las unidades de transporte, en el cierre de un viaje, a la llegada de las unidades de transporte, en los almacenes fiscales o en las zonas francas, por ejemplo, en las salidas de los puertos. El uso de dispositivos GPS para algunos tránsitos aduaneros particularmente. Eso es lo que se regula en el artículo 30 y el artículo 79, que hacia adelante se va a aplicar en tema de sistemas de inspección no intrusivo, con la finalidad de mejorar el control aduanero y de facilitar los procesos, donde haya un intercambio de información electrónica de forma automática con el uso de estos dispositivos de inspección no intrusiva. En el artículo 102, se regula particularmente el tema de suministro de información y datos de parte de los importadores y exportadores en los procesos de fiscalización o auditoría que realiza la administración aduanera, circunscribiendo el universo al momento de esa actuación y que no es en cualquier momento que la administración aduanera va a requerir o solicitar diferentes tipos de información a los usuarios. No obstante lo que señala el artículo 102, particularmente pienso que el Cauca 4 y el Recauca 4 le dan potestades mucho más amplias de lo que señala el artículo 102 a la administración aduanera en esta materia. Y más bien introduzco en lo siguiente sobre la lucha contra el contrabando, lo del artículo 81, 81 bis, 82 bis y 242 cuater, para que el señor director desarrolle un poquito más sobre sobrantes y faltantes. Yo sé que ese tema le apasiona. Gracias. No, en realidad, tal vez esto es una de las... ha tenido muchas controversias, pero es uno de los temas que más tiene que ver con la defraudación y lo que se llama o llamamos en aduanas contrabando técnico. Ha sido una práctica común declarar sobrantes y faltantes. Yo voy a aprovechar aquí un poquito para tal vez reforzar un poquito el tema, más que todo desde la óptica académica, ¿verdad? Creo que es un tema que trae una historia que hoy día resulta muy cómoda para quienes intentan o de alguna manera se involucran en la evasión propiamente dicha. A ver, el término sobrantes y faltantes de bultos, porque esa es la figura principal, venía muy de la mano del Cauca 1. Pero hay que recordar que el Cauca 1 surge cuando aún no existían los contenedores. Es decir, cuando los bultos, las paletas, los bultos que venían sobre las paletas se descargaban de esa forma de los propios buques, ¿verdad? De los propios vapores. Con la aparición de los contenedores, las mercancías ya no viajan exactamente en bultos, o sea, son bultos que vienen en contenedores, pero ya no podemos definir como se definía antes lo que era un sobrante de bultos. Bueno, esto ha ido evolucionando a través de los años y hoy día es utilizado, por decir algo, y vamos a dar ejemplos concretos. Vienen 6.600 bultos, ¿verdad? Declarados, 6.600 bultos, de los cuales 3.300 son cervezas
bultos de cervezas y 3.300 es publicidad. Y resulta que las 6.600 eran cervezas. Ahora, ¿qué es un bulto? Para este ejemplo concreto, para que lo vayamos entendiendo. Un bulto puede ser cada lata de cerveza, puede ser un paquete de 6, puede ser un paquete de 12, puede ser un paquete de 24, puede ser una paleta, puede ser un cuarto de paleta y la paleta trae 4 bultos. Aquí lo que estamos tratando de definir es que aquí lo que estamos tratando de resolver es la eliminación de la palabra bultos. Y nos inspiramos en el Cauca y Recauca, que por fin empieza a hablar de mercancías, para que los sobrantes y faltantes que se declaren sean las de mercancías, con las causales de justificación definidas. Perdón, un momentito. Con los causales de justificación, que son básicamente los mismos de siempre, pero aquí varían los responsables, todo esto está en el Cauca y Recauca. Es básicamente lo mismo. Lo único es que nos metieron un gol cuando nos dicen que se establece un silencio positivo. Óigase bien, un silencio positivo de 3 días. Si la aduana no responde en 3 días, se da por justificado el sobrante. Nos encargaremos de que nunca, nunca, nunca ocurra el silencio positivo. También reaccionaremos a esto. Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque ha habido una obsesión, un discurso obsesivo en favor de los bultos. Pero los importadores, los comerciantes, no compran bultos, igual que no venden bultos. El que vende camisas importa y compra e importa y vende camisas. El que compra zapatos no compra bultos de zapatos. Compra cajas de pares de zapatos, importa cajas de pares de zapatos y vende cajas de pares de zapatos, ¿verdad? El que importa televisores o pantallas de televisión, importa pantallas de televisión y vende pantallas de televisión. No importa bultos, porque esta es la figura en la que pueden declarar como un bulto una paleta que trae 50 pantallas de televisión, por decir algo. Y después declaran un bulto. No declaran las 50 pantallas de televisión. Y aquí vamos en una transformación muy importante de todo el concepto de inventarios en almacenes, de tal manera que llegaremos a registrar unidad por unidad de las mercancías que ingresan al país. Esto ya existe en Costa Rica a través de las empresas CEL. CEL es una modalidad o un tipo de empresas bajo el régimen de zonas francas. Y eso es lo que queremos de alguna manera resolver con una definición más precisa de lo que son sobrantes y faltantes de mercancías. Gracias, don Gerardo. Tal vez para ir finalizando y abrir el espacio entonces de consulta, que veo que ya han presentado algunas en el chat. ¿Qué es lo que viene? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver. Nosotros estamos trabajando en este momento en 2 reglamentos. Un reglamento que tiene que ver con la parte organizativa, estructural, administrativa
del Servicio Nacional de Aduanas, donde vendrá toda la definición del tipo de organización que tendrá en lo sucesivo el Servicio Nacional de Aduanas. Y tenemos otro reglamento a la Ley General de Aduanas que, como señaló don Gerardo al inicio de esta charla, es un reglamento que no viene a regular únicamente esta reforma a la Ley General de Aduanas, sino es un reglamento que va a reglamentar en su totalidad toda la Ley General de Aduanas y que corresponderá también a la normativa regional, entiéndase Cauca 4 y Recauca 4. O sea, va a existir un reglamento que va a comprender todo este marco jurídico de una sola vez, ¿verdad? Eso es importante dejarlo claro. A pesar de que la ley habla de 6 meses para su reglamentación, como ustedes ven en este cronograma, plan de trabajo que estamos implementando, nosotros esperamos que el próximo 1 de julio pongamos a conocimiento del país, de la comunidad de comercio exterior de este país, la propuesta por parte del Servicio Nacional de Aduanas de este reglamento operativo, ¿verdad? Desde ya están abiertas las puertas para que los diferentes sectores, actores, individuos puedan estar a la propuesta de reglamento o a la modificación a la propuesta de reglamento que estamos haciendo. Estamos proponiendo un periodo del 15 de julio al 3 de agosto para tener un diálogo abierto con los sectores con respecto a las propuestas que se nos hagan llegar. Porque nuestra meta es que el documento que vamos a sacar a consulta pública el 3 de agosto, según lo planificado, sea un reglamento lo mayormente consensuado posible con la comunidad de importadores, las cámaras, los operadores logísticos, los auxiliares. Finalizando ese proceso de consulta pública el 17 de agosto. Aún así, existirá obviamente ese espacio dentro de la formalidad del 3 de agosto al 17 de agosto para que se nos hagan llegar observaciones las cuales perfectamente pueden ser consideradas. Y nuestra meta final es que la propuesta de decreto ejecutivo que reglamenta la normativa aduanera esté para firma del señor presidente y del ministro de Hacienda el 1 de septiembre. Con lo cual nosotros esperamos, por lo tanto, achicar ese periodo de 6 meses a un periodo de 2 meses en que se pueda contar con la reglamentación correspondiente y por lo tanto las reglas de juego para todos nosotros queden claras de cómo se va a proceder en lo sucesivo. He de indicar, porque eso ha señalado el señor director, que en todo caso, cualquier elemento de esta reforma, de la generación de este reglamento, estará necesariamente ajustada siempre a lo que señale el Cauca 4 y el Recauca 4. Nada, no puede quedar nada en el reglamento que no vaya alineado con la normativa regional. Con esto creo que llegamos al final de los principales elementos que queríamos exponer o compartir esta noche con ustedes sobre la reforma a la Ley General de Aduanas que fue firmada el día de hoy y el proceso que se inicia de reglamentación y discusión en los próximos 2 meses. Con esto cierro el micrófono y dejo el uso de la palabra en manos de los organizadores. Gracias, don Warner y don Gerardo. Realmente yo creo que ocuparíamos bastante rato para evacuar y entrar de lleno en cada tema, pero dado que tenemos el tiempo bastante restringido, si alguno, como les decía al inicio, si alguno quiere realizar la consulta, nada más levanta la mano y abrimos micrófono y no hay problema. En este momento hay unas cuantas preguntas. Nos dicen, ¿el minimis viene a sustituir lo que conocíamos como monto exiguo?
No sé, don Warner. Hay otra pregunta que dice, ¿esas rectificaciones no serán sancionadas en las declaraciones provisionales? No sé si me escuchas. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Digamos que la funcionalidad de minimis, como lo explicaba don Gerardo, con respecto a los 100 dólares o pesos centroamericanos de valor FOB de importación, si bien es cierto, no es un monto exiguo como tal, ¿verdad? Lo que sí está claro es que para la administración, efectivamente, sale mucho más caro hacer reconocimientos o por diferencias con respecto a ese monto en acreditarlo o cobrarlo adicionalmente. Por eso es que se toma la determinación de crear ese monto mínimo, ¿verdad? De mínimo para poder no tasarlo particularmente con el DAI. En cuanto a las rectificaciones que veo en las consultas, vamos a ver, y eso sí, efectivamente a mí me faltó explicarlo mejor en las rectificaciones. La autocorrección no tiene sanción, ¿verdad? Mientras no haya una intervención de la autoridad aduanera y esa actuación de rectificación es totalmente voluntaria, eso no tiene ninguna consecuencia para el individuo en cuanto a sanciones, ¿verdad? Por lo tanto, también en el caso, veo la consulta sobre las declaraciones provisionales para las declaraciones acumuladas, ¿verdad? Si en la declaración acumulada que se hace al fin del mes, en los 5 siguientes días, está rectificando elementos de las declaraciones provisionales, tampoco tiene una consecuencia. El problema es, bueno, ya sería algo muy obvio, por ejemplo, que una declaración provisional nos declaren en buen tico, nos declaren chayotes y son PlayStation, ¿verdad? O sea, ahí no hay no hay algo intencionalmente que rectificar, es demasiado obvio lo que se está persiguiendo con esa forma de declaración provisional, ¿verdad? Pero sí, fundamentalmente en la declaración provisional, en la acumulativa, algunos elementos van a ser modificados porque van a ser ampliados, mejorados completamente en la declaración acumulada, ¿verdad? No tiene que ver nada con el tema de contrabando, ¿verdad? La rectificación, vuelvo a señalar, que puede hacerse sin la participación directamente de la aduana, ¿verdad? Para corregir cualquier elemento de la declaración aduanera que reglamentariamente se va a señalar qué elementos pueden ser modificados. Veo por ahí también una consulta sobre operadores económicos. Correcto. Tenemos que avanzar principalmente en este momento con respecto a las empresas importadoras, pero debe de abarcar a todos los operadores logísticos, ¿verdad? Queremos que la mayor parte de los individuos que participan en las operaciones aduaneras puedan calificarse como sujetos de plena confianza cumpliendo ciertos requisitos de total transparencia, de compartir información. Vuelvo de nuevo para concentrar nuestro esfuerzo de riesgo y nuestro esfuerzo de control en aquellos que nos interesa y que tenemos elementos para considerarlos sujetos de no beneficios. Otra pregunta dice, en la declaración acumulada se está pensando que aplique para todo tipo de modalidad dentro del régimen de importación definitiva, ejemplo, nacionalizaciones del régimen de zona franca, incluida la CEL. Yo creo que es algo que tenemos que ampliar más, ¿verdad? Creo que hay mucho que mejorar en el tema, particularmente de zonas francas. Creo que, y como lo sabes, Gabriel, gran parte del tema de carga de trabajo que tenemos en materia de rectificaciones, de declaraciones, proviene de las zonas francas y creo que eso es más que un tema de legislación, particularmente es la forma en que nos hemos enredado la misma administración aduanera, los requisitos para poder rectificar y creo que ahora se abre una gran oportunidad para mejorar con respecto a cómo debería funcionar el tema en zonas francas a la hora de declarar y autocorregirse.
Creo que tenemos que mejorar significativamente el tema de la CEL, ¿verdad? Para nosotros es el mejor modelo de la forma de declarar la alimentación de inventarios en los centros de operación logística, y hacia eso es que perseguimos que particularmente los depósitos aduaneros logren evolucionar a centros logísticos de inventarios de mercancías, y entonces tenemos que tratar, como dice el señor director, de nivelar la cancha, hablando ya de que en próximos minutos viene el clásico, ¿verdad? Entonces tenemos que nivelar la cancha así en materia de CEL, particularmente con el tema de alimentación de inventarios. Son aspectos que van a ser considerados efectivamente en la reglamentación. Ok, bien, perfecto. Sí, ese tema va también con el tema de la declaración para depósitos, ¿verdad? Que eso lo va a asociar. Vamos a ver otra pregunta por ahí. Dice la restricción, perdón, la restricción para declarar cantidades por bulto aplica a todas las declaraciones o solo justificación de faltantes y sobrantes. Todas. Ujú. Sí, como dijo el director, y eso, bueno, en 2 meses es la expectativa con la salida de la reglamentación, y que lo vamos a ver para la evolución que va a tener la declaración de ingreso de mercancías al régimen de depósito, que es uno de los elementos que ya está en la normativa regional, y que, bueno, la reforma de la Ley General de Aduanas no lo menciona porque ya está a nivel de Cauca 4 y reglamento. En lo sucesivo existirán declaraciones de ingreso de mercancías a los depósitos aduaneros, y será una declaración muy similar a la declaración que se elabora hoy en día para la importación, donde se declaran las unidades de mercancías que se ingresen y ya no bultos. Eso significa una adecuación también, bueno, que se crea la declaración, se tendrá que transmitir esa declaración, que los inventarios de los almacenes se llevarán en lo sucesivo por unidades de mercancías, lo cual también facilitará ya no que se nacionalicen bultos completos como ha sido hoy en día, sino que usted puede hacer un mix de unidades que desea declarar y por lo tanto nacionalizar, ¿verdad? O sea, las reglas de juego de lo que hemos entendido hasta ahora cambiarán radicalmente con lo que ya dice el Cauca 4, que no se ha logrado operativizar porque hay que hacer modificaciones en los sistemas informáticos, que ya casi se va a levantar tica por aquello que aparezca una pregunta sobre eso también, ¿verdad? Ya casi, ya huele el pastel en el horno, sino que se van a cambiar elementos también del sistema informático en los próximos meses para que pueda aplicarse esto del ingreso de mercancías en los inventarios de los almacenes. Ok, perfecto. Otra pregunta dice Josué. El pago diferido en importadores para productos ya procesados que venden de inmediato a consumidores finales, se le está dando prácticamente una ventaja por encima a importadores de materias primas o de bienes capitales que incluso sea el mismo producto que compitan. Básicamente es como un comentario más bien. Sí, que fue lo que señaló el señor director, donde se distorsiona el concepto del pago diferido. Correcto. Sí, pero todavía, pero Ujú. tal vez es bueno aclarar que todavía hay una ventaja. La ventaja es la garantía. Generalmente las materias primas pagan menos impuestos que los artículos terminados, por lo tanto, la garantía de los productos terminados va a ser mucho más alta o va a ser más alta, tal vez no mucho en algunos casos, que las que la de las materias primas. Pero nosotros aspiramos a resolver esto convocando a la mayor cantidad de productores, fabricantes, para que quede bien claro, incluirlos dentro del programa, dentro de los programas de operador económico autorizado. Esa va a ser la diferencia, porque hay más facilidad de que un fabricante quiera ser operador económico autorizado que un vendedor. De todas maneras, los vendedores también van a ser bienvenidos en la medida en que cumplan, en la medida en que se comprometan a cumplir con toda la normativa aduanera, tributaria y logística. Ok. Vamos a ver, preguntan si un DUA seleccionado en semáforo amarillo rojo podría, con intervención de la aduana, es decir, en esos casos se podría rectificar esos DUAs, autorrectificar.
A ver, esas son las que se rectifican. Las verdes, a ver, las verdes, no, perdón, al revés. Las verdes son las que se autorrectifican, ¿verdad? Las rojas, no, las rectifica el aforador. Correcto. Y si el aforador ya las rectifica, ya hay participación de la administración. Se ajusta a los procesos sancionatorios correspondientes. A ver, esto es importante. El que pretende rectificar en el aforo es que así literalmente se la jugó a que saliera verde. Y si salió verde, bueno, y si salió rojo, ya voy a rectificar, ¿no? En rojo y en amarillo no se rectifica. No se autorrectifica, rectifica la administración. Es parte de su obligación de la administración en el funcionario aduanero, por supuesto. Perfecto, gracias. Dice David, buenas noches. A nivel práctico, ¿cómo se comentó en el artículo de la Ley General de Aduanas, cómo se pretenden implementar los flujos de información entre la administración y las empresas a través de una base de datos en común, si es sabido que los sistemas de TI del país son débiles? Bueno, eso de la debilidad es muy relativo. Y no, es relativo e impreciso. No sabemos, posiblemente ahora el tema de moda es la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, sobre todo del Estado. Bueno, no solo del Estado, nosotros sabemos de grandes empresas o corporaciones aduaneras internacionales que han tenido problemas. Pero también todos los sectores estamos poniendo las barbas en remojo en materia de seguridad. Ahora, no se trata de compartir, se trata de compartir información, no de compartir bases de datos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Desafortunadamente, yo no soy experto en informática para desplegar aquí una discusión al respecto, pero lo que aspiramos nosotros, a ver, yo siempre cito ejemplos de este tipo. Nosotros aspiramos a tener un esquema como las compras en Amazon, ¿verdad? O sea, yo no tengo que bajar un sistema, yo nada más me meto en internet, en Amazon. Igual deben de haber, no sé, cientos de personas, cientos de miles de personas conectados simultáneamente conmigo, y yo estoy comprando lo que a mí me gusta, y en China hay alguien comprando lo que a él le gusta, y en París hay alguien comprando lo que a él le gusta, y todo el mundo interactuando con un sistema. Yo no tengo las bases de datos de Amazon, Amazon no me las presta, pero puedo buscar información y puedo trabajar sobre esa información, ¿verdad? Tanto es así que yo hago un pedido y automáticamente dice, si yo voy a comprar un artículo que dice, quedan 4 unidades, yo aparto el mío y de una vez dice, quedan 3. Y eso es en línea. Nosotros aspiramos a esquemas de esa naturaleza, tecnológicamente hablando. Muy bien, otra pregunta nos dice en tema postal. He podido ver algunos cambios, si bien probablemente no representa la mayor recaudación en aduanas, no me queda clara en la ley la forma en que se aplicará el tema de exoneraciones. A ver, el tema de exoneraciones es un tema aparte de aduanas, ¿verdad? No, o sea, las exoneraciones están dadas por ley y esas se aplican bajo las mismas premisas que se aplica cualquier otra exoneración. En materia postal, nosotros aspiramos a dedicarnos a lo que es importante. Postal no recauda, es muy poquito lo que recauda, pero es mucha bulla la que nos hacen. En ese sentido, nosotros aspiramos a simplificarle los procesos de importación de paquetería postal, lo que se llama postal propiamente dicho, ¿verdad? No estamos hablando de Wish, no estamos hablando de compras por internet, estamos hablando del paquete, del regalito que me envía mi hija que vive en el extranjero
o mi hermano o mi abuelito que vive en el extranjero, de ese tipo de cosas. Estamos hablando del gerente general de una empresa que recibe de su familia, de su mamá que vive en otro país, un regalito de cumpleaños o un regalo de Navidad, ¿verdad? Estamos hablando de eso y a eso lo que queremos es enfocarnos en dar un servicio ágil, ¿verdad? Un servicio ágil y fácil para disponer de ese producto. Y ya no pensar en que por ahí nos están ingresando el importador de relojes que importa relojes con el beneplácito de algún funcionario postal que no nos dice que eso es recurrente y que, etcétera, y que en realidad es mercancía comercial. Para eso pensamos y estamos trabajando en eso. En estos momentos se han detenido por las razones obvias, no tenemos sistema, pero hemos entablado una comunicación muy directa con correos precisamente para que entre las dos instituciones brindemos el mejor servicio para lo que es envíos postales propiamente dicho. Muy bien. Un comentario dice Carla, me preocupa el tema de unidades porque para cargas de reexportación en Nicaragua no acepta la unidad como unidad de medida o de declaración de bultos. No comprendí. A ver, independientemente de que carguen lo que carguen en el extranjero, aquí ingresan unidades. Sí. Sí, es que tal vez para aportar un poco al comentario de la compañera acá, de Carla, ha habido, vamos a ver, no sé, problemas con cargas que entraron al país, las declaran, hacen movimiento de inventario y luego cuando se reexporta a Nicaragua les aplica una multa porque cuando aquí hizo el movimiento de inventarios, al final se declaran las unidades que son y tal vez quedan paletas o en bultos y Nicaragua no le acepta el tipo, ¿verdad? Porque no coincide el movimiento inventario que dice la declaración con respecto a lo que ellos están viendo en físico. Creo que por ahí va el tema. Es un tema, no sé si tendrá que verlo a nivel centroamericano, ¿verdad? También. Es posible, claro. Es posible. Sí, yo creo que hay que diferenciar porque es un tema de discusión. Vamos a ver, lo que se transporta son siempre mercancías y son unidades de mercancías que para transportarlas se usa un medio de empaque, bultos, cajas, como quieras llamarle, es otra cosa, ¿verdad? Y no debe confundirse una cosa con la otra. Y lo lamentable aquí es que es la forma en que se ha venido definiendo esto a nivel de toda la región, porque esa es la realidad de toda Centroamérica, es lo que ha permitido la evasión del control de parte de las autoridades y por lo tanto también la defraudación. Y lo que nosotros estamos atacando acá es que no, declárenme correctamente las unidades de mercancías que corresponden, el valor de esas unidades de mercancías, las características de esas unidades de mercancías, indistintamente de la forma en que se transporten, se empaquen, se movilicen esas mercancías, ¿verdad? El problema es la confusión y sí, probablemente habrá que discutir más el tema con nuestros amigos centroamericanos. Vivian, no sé si leemos hay varias preguntas más ahí. Usted me Sí, dice. podríamos ir cerrando con las últimas preguntas que están por ahí. Agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición. Y vamos cerrando tal vez con las dos últimas preguntas para terminar. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, hay una pregunta de Alejandro. Dice que auxiliares de la función pública tendrán que cumplir con los medios tecnológicos de inspección intrusiva o no intrusiva, más bien es ahí. Todos. A ver, los puertos con escáneres, los almacenes fiscales con lectores de RFID, los transportistas con la colocación de marchamos GPS o RFID
la salida de los puertos o entradas de zonas francas, ojalá con cámaras OCR. O sea, en la reglamentación diremos qué cosas le corresponden a cada quien. Ok, muy bien. Vamos a leer la última para ir cerrando. Cualquier cosa, las preguntas que nos queden por ahí, pues luego podemos retomarlas para hacer un refrescamiento sobre el tema. Vamos a ver, nos dice Laura, buenas noches. ¿Cuántos días nos dan para justificar los sobrantes y faltantes? ¿Cómo los recuperamos para el cliente si pasó el plazo de ley? Bueno, ese tema está regulado, ¿verdad? Los plazos me parece que están ya definidos, ¿verdad? No es un tema que se esté cambiando. Ajá. Está en el Cauca. Está en el Cauca, exacto. Don Gerardo, aprovechando se ha mencionado de reestructuración con el tema de la reforma. Ese tipo de reestructuración se visualiza va a ser un tema, digamos, que aplica para todo el Servicio Nacional de Aduanas o va a ser algunos departamentos. ¿Cómo se visualiza el tema de la reestructuración del servicio? Sí, vamos a reestructurarla. Posiblemente no, lo más seguro es que no vamos a tocar a las personas. En cuanto a despidos, es un cliché que se me endilga generalmente cuando hablamos de reestructuración, pero evidentemente sí, se acaba, o sea, se cerró oficialmente el órgano de valor. Hay que repartir las funciones del órgano de valor. Queremos fortalecer otras áreas, separarlas, porque han crecido mucho y no tiene que ver una cosa con lo que están haciendo hoy. Ese tipo de cosas a nivel de la Dirección General de Aduanas la vamos a cambiar. Estamos promoviendo una mejor estructura de funcionarios. Por ejemplo, no creo que no hayan funciones para profesionales 3 en las aduanas. Tampoco creo que todas las funciones de la Dirección General de Aduanas son de profesionales 3 para arriba. Y eso nos limita un poco, nos vuelve muy rígida la forma en que movemos gente de un lado para otro. Tenemos ahora que cambiar la mentalidad en cuanto a la carrera administrativa dentro de cada aduana, ¿verdad? Hay que potenciar la posibilidad de que quienes formen los cuadros de las aduanas sean gente de la misma zona. La regla fiscal afecta mucho la posibilidad de pagar zonajes, contratar viviendas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estamos considerando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, estaríamos, Vivian. Muchísimas gracias sabemos que la discusión podríamos continuar, como bien lo indicaban, pero les agradecemos muchísimo, especialmente al señor Quesada y al señor Bolaños por acompañarnos el día de hoy, después de una agenda tan ajetreada, y les agradecemos a todas las personas que nos acompañan y que están conectadas, y que pasen muy buenas noches. Gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches.